Esta es nuestra presentación sobre adopción de guías de práctica clínica. Es un reto para la prestación de los servicios de salud contar con una herramienta, la guía de práctica clínica, que nos permita mejorar los procesos de atención de nuestra población. En esta presentación vamos a revisar 3 temas. Primero vamos a ver unos conceptos muy generales de las guías de práctica clínica. Vamos a hablar del proceso de adopción, que para nuestro caso lo vamos a asemejar mucho al proceso de adaptación, aunque no lo vamos a hacer con esa rigurosidad. Y vamos a hablar de la rúbrica de evaluación, el ACRI 2. Comencemos hablando de las guías de práctica clínica. ¿Qué es una guía de práctica clínica? Una guía de práctica clínica podría entenderse como las directrices elaboradas sistemáticamente para asistir a los clínicos y a los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada para problemas clínicos específicos. Noten que en esta diapositiva hemos resaltado 2 cosas. Primero, que son directrices, y me voy a detener un momento en ella. Si bien son directrices, no son normas. Lo que hacen es acompañar el proceso de atención médica o de atención clínica en general. Si estuviéramos hablando de una norma, estaríamos hablando de que esa directriz es de obligatorio cumplimiento. Lo segundo que está resaltado es que son sistemáticas. Eso quiere decir que se ha hecho un proceso muy elaborado, paso a paso, para lograr su construcción. Entonces definamos de manera un poco más práctica esto que es la guía de práctica clínica. Una guía de práctica clínica es una de las herramientas disponibles, tenemos otras, para organizar la mejor evidencia científica disponible en el momento de ser utilizada en la toma de decisiones clínicas. Entonces noten los aspectos de la definición. Es una herramienta. ¿Por qué es una herramienta? Porque tenemos otras. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas cuando se refieren a parte de nuestras preguntas que tienen que ver con la práctica clínica. Los ensayos clínicos sobre el determinado uso de un medicamento o los libros de texto que han tratado de resumir la información que existe sobre determinada atención para determinada patología. Organizan la mejor evidencia científica disponible, sí, porque utilizando el esquema de medicina basada en la evidencia, que va desde las revisiones sistemáticas hasta las opiniones de expertos, trata de sistematizar esa información para tomar una decisión. Esa decisión o esa recomendación es la que se va a tener en cuenta en el momento de la toma de decisión individual en las decisiones clínicas. Quizá cuando utilizamos una guía de práctica clínica nos estamos refiriendo a la herramienta que permite traducir el enfoque de la epidemiología hacia la población, hacia su uso, el uso de la información generada por la epidemiología para la toma de decisiones en el nivel individual. ¿Cuáles son los beneficios de tener una guía de práctica clínica? El primero y más importante es que mejora los resultados de salud. ¿Por qué mejora los resultados de salud? Primero, porque promueve actuaciones adecuadas. Es decir, no se basan solo en la experiencia o solo en indicios, pálpitos o incentivos, sino que están basadas en la mejor evidencia disponible. Es decir, le podemos estar ofreciendo al paciente el mejor tratamiento que pueda tener. Lo segundo, que es el medio para mejorar esos resultados de salud, es que disminuye la variabilidad no justificada en la selección de tratamientos. Si yo tuviera 100 médicos o 100 profesionales de la salud que tuvieran que tomar una decisión y todos toman una decisión de manera muy diferente, pues los resultados van a ser muy diferentes. La estandarización, si bien no es el objetivo de la guía volverse una norma, me permite no alejarme tanto de un estándar de tratamiento. Sin embargo, noten que en este segundo medio se está hablando de variabilidad no justificada, porque obviamente cada individuo es un ser particular que requiere una atención individualizada. El segundo beneficio es que ofrecen lineamientos basados en los mejores resultados de la investigación biomédica.
Es decir, no estamos hablando solo de la experiencia, de los indicios de qué es lo que puede ser mejor o de lo que la industria de alguna manera nos empuja a tomar la decisión. En ese caso, si utilizamos un método crítico para analizar la información existente, podemos tener mejores resultados. El tercer beneficio es que nos ofrece una referencia con los que podemos contrastar las actuaciones. Eso en ocasiones se vuelve un arma de doble filo. Puede ser muy bueno en el sentido de que nos permite incentivar a la calidad en esa toma de decisiones clínicas, pero también puede volverse en la herramienta que los procesos de auditoría utilicen para controlar la autonomía que tienen los médicos en la relación médico-paciente. El cuarto beneficio es que es una herramienta para planificadores y gestores sanitarios. ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia. Si controla la variabilidad, es más posible determinar cuánto puede valer la atención de un paciente típico con una enfermedad. Lo segundo es que sirve para controlar los costos manteniendo la calidad asistencial. Es decir, en vez de darle la última línea de tratamiento a todos los pacientes, podemos ir escalando de acuerdo a la necesidad individual de cada uno. Esto es importantísimo. Cuando nos enfrentamos a una guía de práctica clínica, es decir, una guía de práctica clínica llega a nuestras manos, podemos tener o saber o reconocer que existen tres tipos de metodologías para realizar esas guías de práctica clínica. La primera de ellas es el método informal. El método informal está basado en la experiencia de los participantes. No necesariamente tiene una investigación bibliográfica. No se necesita un análisis crítico de literatura, solamente la literatura que conozco. Es muy amplia en sus recomendaciones, hay mucha variabilidad en sus recomendaciones y generalmente no se considera necesaria una actualización. Muchos libros de texto en medicina y en ciencias de la salud son basados en este método. Algunos de sus capítulos son utilizados por algunas instituciones como guías de práctica clínica. La segunda forma de establecer guías de práctica clínica es bajo el consenso formal. En el consenso se reúnen una serie de expertos o de especialistas en el tema para recoger las experiencias de los diferentes participantes. Cada uno vendrá con sus experiencias y con el conocimiento de una bibliografía previamente ubicada por ellos. Esa bibliografía no es criticada, sino que de alguna manera se asume como el estándar para el tema. Puede tener también una amplia variabilidad en sus recomendaciones y se puede estar actualizando, pero no suele suceder. Hay algunas patologías para las cuales se hace un consenso permanente de los diferentes expertos para poder hacerlo. El tercer método es el método en el cual esperamos que estén haciéndose las guías de práctica clínica y es lo que se conoce como guías de práctica clínica basadas en la evidencia. En este caso, estamos utilizando el método científico en el cual establecemos unas preguntas, a partir de esas preguntas establecemos un método para resolver esas preguntas y luego cómo analizamos y concluimos a partir de ese método. En este caso, la investigación bibliográfica es mucho más amplia. Es casi un proceso de consultar en todos los medios disponibles donde hay guías de práctica clínica, primero, realizadas. Segundo, revisiones sistemáticas existentes y en general todos aquellos diseños de investigación epidemiológica o artículos con investigaciones epidemiológicas que nos permitan responder a diferentes preguntas sobre el tratamiento de una patología en particular. En este caso, como estamos recogiendo o recuperando la información disponible, el análisis crítico de la literatura es vital. Si analizamos críticamente la literatura, se puede disminuir la variabilidad de las recomendaciones y, por el hecho de estar produciéndose todo el tiempo información epidemiológica importante, estas guías necesitan de actualización permanente. Las guías de práctica clínica basadas en la evidencia recogen en parte algunas cosas del método informal porque reconocen la experiencia, pero también algunos momentos en los cuales el consenso formal es necesario. Por ejemplo, cuando se le está dando la viabilidad o la factibilidad a la aplicación de la guía. ¿Cuáles son los pasos generales en la construcción de guías de práctica clínica basadas en la evidencia? Podríamos definir tres pasos.
Si usted consulta algunos libros de texto sobre guías de práctica clínica, encontrará que puede haber todavía más pasos, que es básicamente el desglose de los que vamos a ver. El primero es la identificación y composición del panel de expertos. Si yo estoy haciendo una guía de práctica clínica nueva, yo tengo que identificar cómo hice para establecer quiénes conformaban el grupo que iba a desarrollar la guía. Y con ese grupo, cómo se establecieron las preguntas que iban a guiar la construcción de la guía de práctica clínica. Me explico un poco más. El panel es, bueno, los especialistas clínicos, los administrativos que tienen que ver sobre el tema, los profesionales médicos o no médicos que hacen parte de la resolución del problema, las asociaciones de usuarios o los usuarios en general. Es decir, cuando estoy hablando de panel de expertos, no estoy hablando solamente de los especialistas, sino todos aquellos que van a garantizar o que van a facilitar, más que garantizar, que la guía de práctica clínica se lleve o se implemente. Ese grupo de expertos tendrá la responsabilidad de establecer las preguntas que guiarán la construcción de la guía de práctica clínica. El segundo paso es el sistemático, es el que obedece al método de investigación. Entonces, se protocoliza cómo se identificarán los documentos que pueden ser tenidos en cuenta para responder a las preguntas. Se pasará luego a recolectar esos artículos o esas investigaciones que podrían servir y se pasará a la evaluación crítica de esas publicaciones. A partir de eso, del proceso de recuperación, evaluación crítica, se va a pasar a una formulación individualizada sobre el nivel de evidencia que sustenta cada recomendación por separado. Obviamente, lo que se espera es que cada recomendación esté respondiendo a una de las preguntas realizadas en el primer paso. Entonces noten, el primer paso es el grupo, el segundo paso es el protocolo y el tercer paso es la recomendación. Para los que son un poco más conocedores del método epidemiológico, esto no se diferenciaría mucho de la revisión sistemática. ¿Dónde está la gran diferencia con la revisión sistemática? Quizá la más importante diferencia es que en este caso no estamos hablando de una sola pregunta de investigación, sino que estamos hablando de varias preguntas de investigación al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una patología en particular. Entonces dijimos que después, o en el primer paso, cuando hablábamos de la conformación del grupo de expertos, pasábamos entonces a construir preguntas en ese primer paso. Esas preguntas siguen de una manera ampliada la forma o la estrategia sugerida para construir preguntas de investigación en una revisión sistemática. ¿Cuál es la población o problema? Que generalmente es lo que va a guiar toda la investigación de la guía de práctica clínica. Es decir, es la enfermedad para la cual estamos construyendo la guía de práctica clínica. Ese es el problema. Sin embargo, para algunas preguntas tendremos que hacer algunos ajustes para resolver situaciones clínicas, por ejemplo, con pacientes mayores de 60 años, con pacientes que tengan una doble patología, con pacientes que hayan tenido un resultado borderline en una evaluación diagnóstica, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte de la pregunta es a qué población nos estamos refiriendo, sobre qué problema. Lo segundo es qué exposición o intervención queremos evaluar. Queremos evaluar dos intervenciones existentes, una intervención contra no hacer nada, una intervención en politratamiento con una intervención con monoterapia. Entonces, la exposición, en este caso la intervención que estoy evaluando, podría corresponder a cualquiera de las que se ubican en la parte inferior derecha de esta diapositiva. Son intervenciones de diagnóstico, de pronóstico, de prevención, de intervención o de la forma en que se entregan o se ofrecen los sistemas de atención, en los cuales voy a tener una exposición y un tercer componente de la pregunta que es la comparación. El cuarto componente básico de la pregunta es el resultado, el outcome. Entonces yo podría tener, por ejemplo, ¿cuál será el tratamiento recomendado comparado con la actividad física? Es un ejemplo muy general. O el uso de politerapia comparado con monoterapia para los pacientes con hipertensión en segunda línea de tratamiento
para disminuir la tasa de hospitalizaciones. Entonces, si se dan cuenta, en ese enunciado aparece cada uno de los componentes que he mencionado. A eso le podríamos agregar tiempo, en qué plazo esperamos un resultado en salud, los recursos disponibles e incluso los diseños de investigación que podrían ser incluidos. Estas preguntas de investigación son las que nos permiten evaluar qué fue lo que guió o qué fue lo que sistematizó la producción de la guía de práctica clínica. Ojo a este primer paso. En el primer paso teníamos la conformación del grupo de expertos y la elaboración de las preguntas. Puede suceder que en algunas guías de práctica clínica el grupo de expertos solamente esté enumerado con los autores de la guía. Pero muchas de las guías de práctica clínica tienen un sitio web o un documento alternativo donde uno puede consultar la construcción de esos grupos de expertos. En el caso de las guías colombianas, en las primeras páginas, en la presentación de las guías, usted encontrará toda la enumeración o todo el listado de las personas que participaron en la elaboración de la guía con sus diferentes papeles. En el caso de las preguntas, muchas guías de práctica clínica les van a llegar a sus manos solamente con títulos o encabezados, con subtítulos que podrían corresponder, si los traducimos en preguntas, a esas preguntas. Sin embargo, es muy frecuente que no se encuentren las preguntas. Al igual que pasa con el grupo de expertos, puede suceder que eso aparezca en el protocolo de la guía de práctica clínica. Lo segundo tiene que ver ya con el método sistematizado. Entonces, una vez se formulan las preguntas pico o peco, que fueron las que acabamos de revisar, se pasa a hacer una evaluación crítica de los estudios. Entonces, los autores de la guía de práctica clínica deben expresar claramente cómo se hizo esa evaluación crítica. Aquí les menciono algunas de las metodologías, el SAIN, el CASPE, los TEBA, el GREY modificado, o sea, puedo tener muchas formas de evaluar críticamente los estudios. De hecho, algunas sociedades científicas, por ejemplo la Sociedad Americana de Anestesiología, tienen una metodología propia. Entonces, ellos deben declarar cómo hicieron para evaluar críticamente los ensayos clínicos o las investigaciones que tuvieron en cuenta para poder responder las preguntas de la guía. Luego, pasan a una síntesis de la evidencia. Existen algunas metodologías, la metodología SAIN, la metodología Cochrane, que te permiten reducir o condensar la información disponible con su respectiva evaluación crítica. Y finalmente, a partir de eso, llegar al tercer paso, que es la formulación de las recomendaciones, para los cuales también existen metodologías. Cuando yo me enfrento entonces a una guía de práctica clínica, tengo que ver que esto esté enunciado. Es decir, cómo hicieron para recolectar la información. Una vez que recolectaron la información, cómo la evaluaron críticamente, cómo le hicieron síntesis y cómo llegaron a las recomendaciones. No es solamente un resumen de la información existente. Entonces, si se dieron cuenta, ese es el proceso de hacer una guía de práctica clínica de nueva. Sin embargo, no es habitual que nos dediquemos a hacer guías de práctica clínica de nuevo. Puede suceder que nosotros estemos más bien en un ámbito de adaptarlas, que requiere de alguna manera cierta rigurosidad, o puede hacer un ejercicio mucho más rápido de adaptación, que es lo que estamos denominando la adopción, que es lo que generalmente hacemos para el ámbito hospitalario de Colombia y en general en Latinoamérica. Lo segundo que podríamos hacer es actualizar. Si ya tenemos una guía, es proceder a hacer una actualización de esa guía. Podríamos realizar una implementación, que esto está muy acorde a los procesos de acreditación, en los cuales aseguramos que realmente la guía se esté llevando a cabo. Podríamos también elaborar material para el paciente que permita reconocer cómo la guía de práctica clínica llega a ellos. De hecho, ahorita más adelante en la metodología de valoración de la calidad vamos a encontrar sorprendentemente que la participación de los pacientes o de los usuarios es clave en la evaluación de la calidad de una guía de práctica clínica. Entonces, generalmente en el estado en que estamos, lo básico que hacemos es adaptar o adoptar una guía de práctica clínica para cumplir con los criterios de habilitación de una institución en salud. Cuando aseguramos otros pasos como la actualización, la implementación o la elaboración de material para el paciente, estamos dando pasos agigantados para la acreditación.
Ustedes ven aquí que aparece otro papel que podemos tener y es el proceso de evaluación de las guías. ¿Qué se espera? Que tengamos la capacidad de evaluar una guía de práctica clínica y que tengamos la capacidad de proceder a un proceso de adopción. ¿Dónde podemos encontrar guías de práctica clínica? Lo primero es utilizando los métodos convencionales. En el PubMed, en el MESH, es posible encontrar guías utilizando con el descriptor de la enfermedad cualquiera de las palabras que ustedes observan en esta diapositiva. O podemos tener unas bases de datos diseñadas para hacer compilaciones de guías de práctica clínica. En ocasiones las instituciones de salud no publican sus guías de práctica clínica y a veces en conversaciones con esas instituciones podríamos tener esas guías. Estos son diferentes sitios donde podemos encontrar guías. En bases de datos genéricas y metabuscadores. Podemos encontrarlas en Google Scholar, en el PubMed, en Medline, en Treat Database, que es quizá uno de los más utilizados para esto, en Excelencia Clínica. Podemos tener organismos que su responsabilidad o su propósito principal es compilar las guías, registrar las guías que se estén desarrollando o administrar diferentes grupos que desarrollan. Ahí ustedes observan algunos como son el correspondiente a los Estados Unidos, que es el guideline.gov, Guía Salud, que es el de los españoles, o la librería o la Biblioteca Electrónica Nacional para la Salud, que corresponde a lo que ustedes conocen como el NAES. Y podemos tener instituciones o grupos que se han hecho cargo del desarrollo de guías, que también los podríamos encontrar en cualquiera de los otros dos medios. Ahí ustedes encontrarán la Agencia para la Investigación y Calidad en Salud, la red intercolegiada de guías escocesas, el grupo de guías neozelandés, el Colegio Americano de Médicos, o Fisterra, que es de la Asociación Española de Hipertensión. Pueden haber muchos más equipos colaboradores. Ya les había mencionado uno previamente, que es el equipo elaborador de guías, el Task Force de las guías de práctica clínica en anestesia. Puede suceder, en este caso, que Google se convierta en una herramienta importante porque muchas de las guías de práctica clínica no aparecen ni en los organismos compiladores ni en los organismos elaboradores. ¿Cuáles son los desafíos cuando nos enfrentamos a desarrollar una guía? Que necesitamos producir guías de alta calidad en un tiempo adecuado. O sea, no disponemos de mucho tiempo para hacerlas. Es más, si dispusiéramos de mucho tiempo, pues tendríamos ya un lapso en el cual ha sucedido nueva evidencia que haría que ya nuestra guía cuando se publique esté desactualizada. Y ese es el segundo desafío, mantener las guías actualizadas. Algunos desarrolladores de guías, por ejemplo la guía de práctica clínica del VIH de los Estados Unidos, es una guía que se actualiza cada 3 meses. Y el lector, para saber cuáles son las modificaciones, se encuentra resaltado en amarillo esas modificaciones. Lo tercero es que no tenemos recursos ilimitados para hacer guías de práctica clínica, entonces por eso nuestro mejor mecanismo es proceder a la adopción o adaptación de las guías existentes. Y finalmente el desafío es cómo garantizar que esas guías se estén utilizando. Entonces nuestra gran decisión es, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una nueva guía? Si vamos a hacer una nueva guía, bueno, definamos cuál es el foco y el alcance de la guía. Hagamos búsqueda sistemática de guías de práctica clínica y evaluemos la calidad de esas guías de práctica clínica. En la tercera parte de esta videoconferencia ustedes encontrarán la herramienta que utilizaremos para evaluar la calidad de una guía. Si la guía cumple, entonces podríamos pensar en adaptarla o adoptarla. Nuevamente les repito, la diferencia entre adopción y adaptación es que la adopción es un proceso muy rápido que se hace más en el nivel institucional hospitalario. La adaptación, lo que se espera ya en un proceso de una sociedad científica o en el proceso de un país. Si no cumple con los criterios de calidad, es decir, no encontramos ninguna guía de práctica clínica que nos pueda ser útil, pues tenemos que pasar al desarrollo de nuevo de una guía de práctica clínica. Puede suceder una situación particular adicional que no estamos mencionando en esta diapositiva, y es que se tome una guía de práctica clínica, cumpla con la calidad, pero nos demos cuenta que falta algo en particular sobre la guía. Y en las otras guías que revisamos sí lo encontramos. Entonces podríamos proceder a utilizar esos capítulos especiales de esas guías de práctica clínica. También puede suceder que la guía de práctica clínica fue elaborada en el 2007,
y que a partir del 2007 ha ocurrido o se ha producido información nueva. Entonces hay que pensar si se hace un proceso de actualización o si se hace una adopción con una actualización superficial. Entonces pasemos a hablar de manera general a la adopción de guías de práctica clínica. Nuevamente les insisto, aquí cuando hablamos de adopción estamos hablando de un proceso rápido de adaptación de una guía de práctica clínica. Entonces, ¿por qué adoptamos? Porque existen varias guías del mismo tema, porque hay una convergencia de métodos para la elaboración de guías. Sin embargo, cada guía puede tener diferentes alcances y objetivos, y puede haber inconsistencias en las recomendaciones, sobre todo falta de transparencia en la formulación de las recomendaciones. Entonces, si hacemos un proceso de adaptación es como tomamos la información disponible en la guía de práctica clínica que seleccionemos y a partir de esa guía hacer la mejor complementación posible, que es lo que llamaremos la adaptación. En el caso de la adopción, en ese caso somos menos rigurosos y lo que tratamos es de respetar en su origen la guía que ha sido seleccionada para el proceso. Entonces, ¿qué es un proceso de adaptación? Es la modificación de guías producidas en un contexto organizacional y cultural para su uso en otro contexto organizacional y cultural. Si tomamos, por ejemplo, en el caso de anestesia, la guía elaborada por la Sociedad Americana de Anestesiología, podríamos tomar esa como la de hacer la adaptación, es decir, para complementarla, más que actualizarla, el término correcto es complementarla, porque la actualización tiene otro proceso adicional. Sin embargo, si lo que queremos hacer es asegurar que los mínimos se cumplan y esa guía cumple con esos mínimos que queremos, bueno, los mínimos o la menos variabilidad posible, para no hablar en términos de mínimos, podemos hacer un proceso de adopción y es tomar tal cual la guía. Si hay algunas cosas que no se pueden utilizar en una institución, en un país, pues esas cosas no son tenidas en cuenta en la transcripción. Entonces, lo que estaríamos haciendo es algo como lo que aparece en esta diapositiva. Podemos pasar de adoptar una guía general, como puede ser la guía de la Asociación Americana de Anestesiología, para nuestro ámbito específico. O una guía que fue desarrollada en nuestro país, en este ejemplo lo mismo, para ser desarrollada en el nuestro. Lo que se espera es que tengamos la capacidad de utilizar la guía que definamos o que decidimos era la mejor para poderla ajustar a nuestra situación. ¿Qué se debe conocer para adaptar? Entonces, lo primero es que podamos identificar las guías relevantes. Si nos hemos casado con un tema en particular, debemos buscar todas las guías que nos puedan servir. ¿Recuerdan la clasificación que mencionamos hace un rato? Que hablábamos de la que era realizada en base a la experiencia, basada en el consenso o basado en la evidencia. Muchas guías todavía son realizadas con los dos primeros métodos. Uno esperaría darle un poco más de prelación a aquellas que estén realizadas con el método basado en la evidencia. Lo segundo es que correspondan a guías hechas por sociedades científicas macro, reconocidas, o sociedades científicas súper especializadas. Por ejemplo, en el caso de las guías de práctica clínica en oftalmología, existen asociaciones de estudio de la retina o asociaciones de un problema en particular que podrían ser quizá el mejor referente del tema. Entonces, lo primero que hacemos es búsqueda de todas las guías que existan sobre el tema de interés. Luego hacemos un proceso de depuración en el cual podemos, en el caso de la adopción, revisarlas todas o en el caso de la adopción, solamente tomar algunas de ellas. Entonces, repito, en el caso de la adaptación, hacemos una revisión de todas las disponibles. En el caso de la adopción, de acuerdo a los criterios que antes mencioné, establecer una calificación de unas cuantas de ellas. Entonces en ellas evaluamos la calidad. ¿Se acuerdan el segundo paso que hablábamos en la elaboración de guía de práctica clínica? Ahora lo que tenemos que ver es que cumplan con esos pasos, es decir, que cuando hicieron esa guía se haya cumplido con esos pasos. Entonces mirar cómo fue su validez, su diseño, cómo se puede aplicar esa guía y cómo podemos utilizar las recomendaciones que se hicieron en esa guía. El paso 2 y el paso 3 de la elaboración de la guía. Tengo que ver que esté bien diseñado, que se haya ejecutado bien la construcción de la guía y que se emitan unas buenas recomendaciones. Y luego, ¿cómo es el proceso para garantizar que la guía adaptada o adoptada sea utilizada? Entonces, lo primero es llegar de alguna manera a un acuerdo fundamental entre los diferentes actores de que esa es la guía que se va a utilizar. O sea, una vez se ha hecho el proceso de adopción, de adaptación, se decida utilizar.
Existen muchos métodos para la adaptación de guías, ahí ustedes encuentran los más populares. El más popular de los cuatro es Adapte. Sin embargo, lo que se puede hacer generalmente a nivel institucional es un proceso un poco más rápido, en el cual se tiene un tema, generalmente que corresponde a las 10 principales causas de morbilidad o de oferta de servicios de un servicio en particular. Luego de escoger esos 10 principales temas, se priorizan algunos, y al priorizar esos temas, entonces se pasa a buscar en las diferentes fuentes de datos que ya mencionamos cuáles pueden ser las guías de práctica clínica a utilizar. Ellas se pasan a un proceso de lectura crítica o una lectura inicial en la cual se escogen algunas, esas se evalúan en su integridad y una vez evaluadas se decide adoptar una. Generalmente en ese proceso de adaptación o adopción hay que pedir permiso al equipo productor, al grupo productor de la guía para poderla adoptar. Entonces pasemos a la evaluación. ¿Por qué es necesaria la evaluación? Para que estandaricemos el proceso en el cual evaluamos la calidad de una guía de práctica clínica. Entonces, quizá la herramienta o rúbrica de evaluación más importante es la que se conoce como la colaboración AGRI. La colaboración AGRI se ha encargado de desarrollar un instrumento que establece los criterios para el desarrollo y validación de guías de práctica clínica, esperando que éstas sean de alta calidad, dada su elaboración por los diferentes grupos desarrolladores de guías. Entonces, los objetivos del AGRI, en su segunda versión, existe una primera versión, es desarrollar criterios comunes para la elaboración de guías, es decir, que a mí no se me olvide cuando elabore una guía, haciendo parte de un grupo de elaboración, todas las partes que debe tener. Lo segundo, cuáles son los criterios de calidad que deben cumplir las guías para poder ser tenidas en cuenta. Lo tercero es establecer un modelo de evaluación y monitorización de dichos criterios. Y lo último es promover la difusión de estos criterios entre los miembros participantes y demás comunidades científicas. Entonces, AGRI 2 se propone que cuando usted esté diseñando, piense en todas las partes. Que cuando usted le llegue a sus manos una guía de práctica clínica, usted pueda utilizar esa parrilla para saber que tiene todo lo que debe tener. O cuando usted va a hacer un proceso de adaptación, adopción, actualización, usted la pase por este tamiz de la plantilla o rúbrica AGRI 2. El AGRI 2 es un instrumento de 6 dominios, que en total tiene 23 preguntas o 23 ítems. Cada uno de esos dominios es calificado de 1 a 7. Cada dominio se califica de manera particular, es decir, cada dominio tiene una calificación y toda la guía obtiene una calificación con el uso de esos 6 dominios y con una pregunta especial que más adelante vamos a hacer, dos preguntas especiales. Entonces, el AGRI 2 inicialmente fue formulado en inglés y posteriormente fue traducido al danés, al francés y al coreano, y existe un proceso de traducción oficial en español. Existe un manual del usuario que usted puede consultar. ¿Qué califica el AGRI 2? Califica la calidad de la ejecución del proceso de elaboración de la guía. Entonces se pregunta qué fue realizado, cómo fue desarrollado, qué aspectos fueron considerados y quiénes participaron. Entonces, como ya les decía, son 23 preguntas distribuidas en 6 áreas. Las 6 áreas o dominios son el alcance y objetivos, es decir, a qué temas se referían y cuál es el alcance que se le quería dar. Si yo estoy hablando de anestesia, estoy hablando también de pediatría. La participación de los implicados, qué tanto los diferentes actores, los especialistas, los médicos en general, los administradores, los usuarios, el usuario está implicado en la participación de la guía. Lo tercero es el rigor, la validez en la elaboración, la claridad y presentación, la aplicabilidad y el sexto es las consideraciones éticas, en este caso la independencia editorial. Ese instrumento generalmente puede ser aplicado por un experto metodológico y por un experto en el tema. O pueden ser más expertos temáticos o más expertos metodológicos. Cada uno califica individualmente y alguien que es responsable de la consolidación es el que emite la calificación final. De alguna manera, en lo posible, los que califican la guía no deberían saber para qué es el proceso de calificación. Si es para adoptar, si es para adaptar, si es para actualizar o simplemente se está calificando como un proceso general después de construir la guía de práctica clínica. Y en lo posible no se deben conocer entre ellos.
Eso es lo que se llama el enmascaramiento del observador. Entonces miremos rápidamente los dominios. El primer dominio es el alcance y propósito. Entonces en el alcance y propósito se revisan 3 ítems. Si los objetivos están descritos específicamente, si las preguntas clínicas por la guía están descritas de manera específica y si los pacientes a quien se dirige la guía están específicamente descritos. Puede suceder que las preguntas no estén. Entonces tengo que recurrir a los materiales de soporte de la guía para ver si esas preguntas existían. Los objetivos y los pacientes deben estar claramente declarados en la guía. Discúlpeme la redundancia. El segundo usted lo puede buscar en otros documentos, pero lo primero y el tercero deben existir. De este solo dominio sale una calificación. El segundo dominio es la participación de los grupos interesados. Es habitual que solamente estén nombrados los autores de la guía, pero no todos los grupos interesados. Entonces, estos 4 ítems que en general califican este dominio, nos hablan de si el grupo desarrollador de la guía incluye participantes de todos los grupos profesionales relevantes. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, tumores cerebrales, si están involucrados neurólogos, neurocirujanos, si están involucrados oncólogos, personas de diferentes especialidades que estén relacionadas con el tema. El quinto, ¿se han explorado los puntos de vista y preferencias de los pacientes? Los usuarios blancos de la guía están claramente definidos. Ese complementa en gran parte lo que hemos visto en el dominio 1. ¿Se ha desarrollado un piloto de la guía entre los usuarios finales? Esto en ocasiones no está en la guía de práctica clínica. Hay que recurrir a la fuente de los documentos, protocolos de la guía de práctica. El dominio 3 es la validez, el rigor en el desarrollo. Entonces son 3 ítems. ¿Se utilizaron métodos sistemáticos para buscar la evidencia? ¿Se describe claramente los criterios para seleccionar? ¿Se describen los métodos para formular las recomendaciones? Estamos hablando del segundo y tercer paso de la elaboración de la guía de práctica clínica. También aparecen en este mismo dominio la formulación de las recomendaciones. ¿Consideraron beneficios, efectos secundarios y riesgos? ¿Hay un vínculo explícito entre las recomendaciones y la evidencia? ¿Las guías han sido revisadas por expertos? ¿Y se establece un procedimiento para la actualización? Es decir, tiene que ver con la validez y es el ítem que más, el dominio que más ítems tiene. El dominio 4 es la claridad de la presentación. Tiene que ver casi con forma, ¿no? Las recomendaciones son específicas e inequívocas. Se presentan claramente las opciones para el tratamiento. Se pueden identificar las recomendaciones clave. En algunas guías se presentan como viñetas separadas esas recomendaciones clave. En este punto cada vez las guías de práctica clínica trabajan mejor de alguna manera para la lecturabilidad de quien usa la guía. Esto produce una calificación individual. En el dominio 5, la aplicabilidad, la guía está apoyada por herramientas de aplicación, es decir, está diciendo cómo hacer para aplicar la guía. Se discuten las potenciales barreras organizacionales, se ha considerado las implicaciones económicas. En el caso de las guías de la guía de guías de práctica clínica de Colombia, se considera hacer estudios de costo-efectividad. La guía presenta criterios claves de revisión para propósitos de monitoría y auditoría. ¿Cómo garantizo de que se esté utilizando y que se esté utilizando adecuadamente? Esto muchas veces no está en las guías de práctica clínica, es quizá uno de los ítems donde se obtiene la menor calificación. En el dominio 6, independencia editorial. Estas son las consideraciones éticas. La guía tiene independencia editorial del organismo financiador. Si es un organismo que tiene un conflicto de intereses, pues obviamente eso va a afectar la aplicabilidad de la guía. Se han registrado conflictos de interés de los miembros desarrolladores de la guía. Ojo, uno es de la institución y el otro es de los desarrolladores, del grupo de expertos conformado. Entonces con eso, cada una de esas preguntas se califica de 1 a 7. Cuando 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. ¿Cómo saber cuál es el valor? De alguna manera termina siendo subjetivo. Sin embargo, los diferentes evaluadores al emitir su calificación son consolidados y existen unas herramientas para evaluar la variabilidad de las respuestas. La metodología funciona tan bien que no es habitual que se encuentre mucha variabilidad en la calificación. ¿Sí? Entonces, cada uno de los dominios es calificado. Por ejemplo, en este caso, los 3 primeros del primer dominio, los 3 ítems del primer dominio fueron calificados por 4 evaluadores y se obtiene una calificación total de 53. Eso se contrasta
contra la mayor calificación disponible. Ustedes observan en esta diapositiva cuál es la mayor calificación disponible. Con eso se le da el puntaje general a este dominio en particular. Lo que se espera es que todos los dominios tengan un nivel importante de calificación. Al final se le pide al evaluador que haga una evaluación general de la calidad de la guía. Y para eso se le hacen dos preguntas. ¿Qué tan buena considera toda la guía? Y si recomendaría o no esa guía para la práctica. Puede suceder que una guía no saque la mayor calificación, pero cuando se evalúan estas dos en el global, los autores están de acuerdo que pueden utilizar una guía que obtuvo una segunda calificación no muy lejana de la que obtuvo el primer lugar. ¿Cuándo se recomienda una guía? Cuando más del 60%, o sea, la calificación en la mayoría de los dominios fue mayor del 60%. ¿Cuándo se recomienda con modificaciones? Cuando la mayoría de los dominios tienen una calificación entre 30 y 60, y una no se recomienda cuando la mayoría de los dominios tienen menor de 30. Hay algunas otras metodologías en el que la validez tiene una mayor calificación con respecto al resto, o puede suceder que se le dé mayor interés a ciertos dominios dentro de la herramienta. Ustedes pueden encontrar mayor información en estas páginas de internet. Esta es la de la colaboración Agri directamente, donde ustedes encontrarán capacitaciones, pueden encontrar los instrumentos en diferentes idiomas, pueden encontrar las evaluaciones que se han hecho a la rúbrica. En esta ustedes van a encontrar algunas herramientas adicionales en MathMastery University, o pueden encontrar este repositorio web en español de la colaboración Agri, donde van a encontrar el tutorial en español. Eso es lo que debemos saber de la guía de práctica clínica. Si nos interesara desarrollar una guía de práctica clínica de nuevo, necesitaríamos muchísima más información para poder orientar mejor la construcción de las preguntas y todo el método paso a paso de sistematizar la información disponible. Con eso hemos terminado de reconocer cómo es el proceso de adopción de una guía de práctica clínica. Le invitamos a reconocer las herramientas para la evaluación crítica, y si es posible que pueda utilizar esa rúbrica para analizar una de las guías de práctica clínica seleccionadas. Muchas gracias por su atención.